Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Laura Sofía Gómez y para nosotros como INVAP es un gusto darles la bienvenida a otra jornada en nuestro simposio Target 150, el éxito productivo y reproductivo para ganaderías de leche. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Armando Contreras Méndez. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en producción bovina, magíster en ciencias de la producción y de la salud animal con enfoque a biotecnología reproductiva, todo esto por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Fue asesor en reproducción y mejoramiento genético en Cooperative Resources International de Genex México. Desde el año 2015 es el asesor en reproducción bovina a nivel nacional para laboratorios Birback México y desde el 2015 es catedrático y tutor del programa de maestría y doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la Universidad Autónoma Nacional de México. Estimado doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por el espacio. ¿Sí se escucha bien? ¿Me Sí, escucha doc, bien? sí, te Ok, perfecto, escuchamos. porque es que me puse audífonos por si algo no se escuchaba bien. Entonces, realmente me da muchísimo gusto estar esta tarde con ustedes en un tema bien importante en este simposio que creo que va a superar las expectativas, espero, desde el lunes hasta el día de mañana. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, si me lo permiten. Por favor, Laura, me dice si se ve bien mi presentación. Claro que sí. Mientras nos comparte pantalla el doctor Luis Armando, les recuerdo el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los desafíos de la reproducción bovina actual y cómo superarlos. Por favor, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat y con gusto la vamos a atender. Un segundito. Claro que sí, doctor. Ahí Listo, ¿se está ve tu bien? pantalla. Ahí se ve perfecto. Pues bueno, empezamos, ¿verdad? Listo. Excelente, pues bueno, buenas tardes, ya hicieron favor de presentarme. Yo soy Luis Armando Contreras, soy el encargado técnicamente del área de reproducción de Birback en la República Mexicana. Y el día de hoy vamos a platicar algunas cuestiones bien importantes que tienen que ver con los desafíos de la reproducción bovina actual y cómo superarlos. Esto es bien interesante. El día de hoy me voy a enfocar solamente en una pequeña parte porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, los desafíos son muchísimos dentro de la reproducción. Y si me enfocara en todos, pues bueno, creo que nos tendríamos que aventar solamente un evento, nada más hablando de esto, ¿no? Varias sesiones. Entonces, para esto tenemos que hablar que cuando estamos platicando cuál es la vaca de cría ideal. Si nosotros tuviéramos una lámpara maravillosa y pudiéramos pedir lo que quisiéramos, obviamente estaríamos pidiendo una vaca que tenga un parto al año, una vaca que sea muy sana, una vaca que complete un mínimo de 10 partos, ¿no? O si se pueden más, pues más, evidentemente. Mucha vida productiva, pocos días abiertos, que quiere decir que quede gestante al primer servicio quede gestante o a la primera monta con el toro, que contamine poco. Esto es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Esto es lo que más le gustaría, que coma poco o que no comiera nada, ¿no? O sea, estamos hablando de que tuviéramos la lámpara maravillosa y podemos pedir lo que queramos, ¿sí? Pero, pues obviamente esto es imposible, ¿sí? Que sea muy saludable y que tenga excelente calidad de carne y que dé una buena cantidad de leche. Entonces, esto es lo que se busca en una vaca. Sin embargo, debemos de tener claro que existen varios factores que van a ser vitales para el éxito reproductivo. Cuando hablamos de esto, hablamos en esta primera imagen, tenemos una vaca que se ve en una perfecta condición corporal. ¿Qué quiere decir esto? Nutrición. En esta segunda imagen vemos una vaca que está siendo acicalada con estos rodillos, que yo nunca les digo que vayan y pongan esto en un potrero, ¿verdad? Esto es muy de ganado lechero especializado, pero lo que quiero ejemplificar aquí es algo que se llama confort. ¿De acuerdo? En esta imagen vemos una vaca que está muy atenta al medio, una vaca que está al pendiente de lo que está pasando en su entorno. ¿Y esto qué quiere decir? Es una vaca saludable. Entonces, nutrición, confort, salud y por último, y no menos importante, estamos hablando del manejo.
¿De acuerdo? Estas 4 cosas son las que van a tener un efecto directo sobre la reproducción. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En la vaca saludable, en la vaca que tiene un buen estatus sanitario y que por lo tanto su performance reproductivo se va a ver beneficiado por esto. Algo que solamente quiero dejar en la mente de todas las personas que nos hacen favor de estar esta tarde con nosotros es que se pregunten, ¿cuánto cuesta una vaca que no gesta? ¿Sí? Yo no voy a entrar en estos detalles, solamente lo pongo aquí porque la realidad es que por lo menos en México el ganadero no sabe cuánto cuesta una vaca que no gesta. Y algo que es muy común dentro de esas respuestas es que no cuesta nada, que se traga el pasto que hay en el rancho o en la hacienda, pues nomás lo de la sal que se come, lo de las inyecciones y vacunas que se le ponga, ¿no? Pero la realidad es que un impacto de vaca vacía es muchísimo más grande que esto. Cuando hablamos de vaca ideal, tanto en ganado de leche como en ganado de carne, tenemos un precepto muy importante que es el que mueve la reproducción, que es un parto cada año. Cuando estamos hablando de un parto cada año, estamos hablando de que esta vaca debe de tener un intervalo entre partos de 12 a máximo 13 meses para ser una vaca eficiente, reproductivamente hablando, porque pues evidentemente ese es el reto. ¿Qué pasa? Y aquí lo pongo un pequeño resumen. Cuando hablamos de intervalo entre parto y periodos de servicio para la eficiencia reproductiva, tanto en Bos taurus como en Bos indicus, en vacas europeas, en vacas equinas, tenemos que esta vaca va cursando una gestación, va a llegar a un parto y aproximadamente le va a tomar 30 días completar su involución uterina, ¿sí? El puerperio. A partir de aquí es cuando empieza ya a buscarse su gestación para poder cumplir con este viejo precepto de un parto cada 12 meses. Sin embargo, pues bueno, tenemos esto que se llama periodo de concepción hasta el momento que llega la misma y debemos de considerar que las vacas taurinas, ¿sí? En este caso vacas lecheras, tienen una gestación de 280 días promedio y entonces para poder tener un intervalo entre partos de 12 meses, ¿qué pasa? Que el periodo de servicio se amplía desde el momento del parto hasta el momento de que quede gestante. Tenemos 85 días como máximo. Y si le descontamos los 30 días del puerperio, que evidentemente esta vaca no está en óptimas, no tiene la capacidad todavía de ser gestada, pues entonces esto se reduce a 55 días. ¿Sí? Cuando hablamos de Bos indicus tenemos 290 días, en donde todavía la oportunidad se reduce 10 días más. Por lo tanto, nos quedan 45 días. Entonces, aquí tenemos que empezar a hacer empezar a hacer noción de cuál es el reto en el que estamos hablando cuando nos referimos a reproducción bovina eficiente. ¿Sí? Estamos hablando 55 días en taurinas, 45 días en índicas, para poderlas gestar y cumplir estos 12 meses de intervalo entre partos. ¿Qué sucede cuando hablamos de intervalo entre partos de una vaca que tiene 12 meses, 13 meses, así hasta llegar a los 18 meses? A lo largo de 10 años, vemos como la primera vaca que tiene 75 días de periodo de días abiertos va a tener 10 crías, y así la de 13 meses, 9, 15 meses, 7, hasta llegar a los 18 meses, que es una vaca que es de las más comunes en México, que tiene un parto un año sí, un año no, un año sí, un año no, y así nos vamos. Entonces, fíjense bien lo que estamos perdiendo potencialmente, tanto en lactancias como en el número de crías que se producen por la baja eficiencia reproductiva. Aquí tenemos un cuadro en donde podría resumir de todo lo que tendría que hablar el día de hoy. Sin embargo, como lo comenté, no tengo tiempo para poder hablar de todo de todos y cada uno de estos factores. Sin embargo, debemos de recordar que el semen o el semental, ¿sí? La labor que se hace directamente en los programas de implementación de reproducción asistida, el manejo reproductivo que se dé cuando hablamos de protocolo, espera voluntaria, días posparto, reenrolamientos, programas de inseminaciones a tiempo fijo, etcétera. La parte nutricional es sumamente importante. Cómo no hablar de la parte del ambiente, también tiene mucho efecto sobre una preñez, y obviamente la parte de la vaca.
Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar solamente en esta cuestión, solamente en el factor vaca y solamente en el factor que es sumamente importante y que a veces como reproductólogos lo estamos olvidando, que es la parte sanitaria. Ajá. Entonces, no olvidemos esto porque todo esto va a tener un impacto sobre la producción o no producción de una gestación. Para empezar, tengo que preguntar, ¿no? Siempre nos tenemos que hacer la pregunta clara. ¿La pérdida embrionaria o fetal es normal dentro de las unidades de producción bovina? La realidad es que sí. Hay algo que se espera de pérdidas que son meramente fisiológicas, no podemos hacer mucho ante esto. Pero ¿hasta qué punto es normal? ¿Y qué podemos esperar en este rubro? Entonces, por ejemplo, aquí en ganado de carne, ganado de leche es mucho más impactante, pero lo que quiero que evaluemos es cómo desde el momento en el cual se da la fertilización, ¿sí? Que es la unión de los pronúcleos femenino-masculino, la singamia, formación de un cigoto, ¿sí? Desde este día 1 ¿sí? Hasta el día 28, tenemos algo que se llama periodo de pérdida embrionaria temprana. Aquí tiene mucho que ver con desarrollo fisiológico del embrión. ¿Qué podemos esperar aquí? Pues bueno, según Rees en el 2020 se hace un análisis en donde, fíjense hasta dónde puede llegar a ser el porcentaje de la mortalidad embrionaria temprana. Podemos llegar a tener pérdidas hasta del 55% de los embriones que se forman. Entonces, aquí obviamente por paridad va a tener un impacto grande. Nulíparas pierden menos que las primíparas y las multíparas, ¿sí? Bos indicus pierde más que las taurinas, aunque parezca increíble increíble esto. Y obviamente el método en el que se obtiene esta gestación pues también va a tener un impacto grande. Si fue por inseminación artificial, si fue por inseminación artificial a tiempo fijo o si fue por una transferencia de embrión. Y al mismo tiempo yo aquí pondría, ok, transferencia de embrión in vivo o in vitro, porque las dos son diferentes. Y después de ahí también podemos hablar de cómo se mantuvo ese embrión. ¿Fue un embrión in vitro congelado por curva lenta? ¿Fue un embrión in vitro vitrificado? ¿Fue un embrión in vitro fresco? ¿O alguna de sus variables también en el in vivo? Entonces, todo esto va a tener un impacto grande sobre lo que esperamos en pérdida embrionaria temprana. A partir del día 28, hablamos de que se da la pérdida embrionaria tardía y pérdida fetal temprana. ¿Sí? Tenemos del día 28 al día 45 como pérdida embrionaria tardía y a partir del día 45 es pérdida fetal temprana, lo que ya se considera un aborto. Aquí podemos ver dentro de estos mismos análisis como, bueno, ya el porcentaje es mucho menor, ¿sí? Mucho menor, pero vemos que ahora sí Índicas es menor que las taurinas, las nulíparas tienen el mayor porcentaje que las primíparas y multíparas, y evidentemente, nuevamente, la forma en la que se obtuvo esa gestación va a tener un impacto muy grande en cómo esperamos estas pérdidas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas cuestiones son meramente fisiológicas, no podemos hacer nada en contra de ellas. Tenemos muchas cuestiones de activación del genoma, de la unión de los pronúcleos, de daños celulares por estrés oxidativo. Tenemos muchas cosas que están aquí involucradas, sin embargo, esto es lo que esperamos. Pero ¿qué pasa cuando aparte de estas cuestiones meramente fisiológicas le agregamos un tema sanitario? Entonces, todo esto que acabo de mostrar, pues empieza a tener un impacto mucho más grande. Entonces, fíjense cómo aquí vemos en pérdidas de preñez en ganado de carne. ¿Por qué pongo ganado de carne? Porque a veces se piensa que en ganado de carne no hay tanto problema como en ganado de leche. En ganado de leche tenemos muy claro que los diagnósticos de gestación, la pérdida tardía de embrión, ¿sí? De pérdida embrionaria tardía puede llegar a ser hasta del 25% tardía. Aunado a lo que es temprano, pues hablamos de que más del 50 o 60% de las preñeces se pierden sin que nosotros nos demos cuenta la mayoría de las veces. Y aquí podemos ver cómo de 100% de animales gestantes al día 0, o sea, en la día de fecundación, ¿sí? Al día 30 ya tenemos poquito más de 50% de animales gestantes. Entonces, esto es algo impresionante que no lo podemos controlar.
Lo que imagínense, lo que les decía, la parte sanitaria es de aquí en adelante. ¿Qué va a estar pasando de aquí en adelante? Si metemos cuestiones de malos manejos sanitarios, descuidos, pues obviamente esta curva todavía se va a hacer más, se va a ampliar más hacia la parte de abajo y vamos a tener mucho menor porcentaje de animales preñados. Aquí pongo solamente esta imagen en donde es muy interesante ver cómo en prácticamente casi 9,000 abortos que se evaluaron en Reino Unido, ¿sí? Todas de las bacterias que se han aislado de estos abortos, en el porcentaje en el cual se llegaron a aislar. Entonces, aquí podemos contar, son prácticamente más de 12 o 13 bacterias que pueden estar asociadas con aborto, y solamente cuando estamos hablando de bacterias, cuando le metemos a esto protozoarios o parásitos, cuando metemos cuestiones de toxinas, cuando metemos cuestiones de virus, ¿sí? Entonces las cosas se hacen todavía una cartera muy grande, que a veces como reproductólogos creo que lo que pasa es que nos enfocamos mucho en el manejo, nos enfocamos mucho en programas, nos enfocamos mucho en el semen, nos enfocamos mucho, pero descuidamos toda esta parte súper importante que es la preparación de las vacas para el empadre, sanitariamente hablando. Cuando hablamos de principales pérdidas gestacionales que son evaluadas en bovinos provocadas por naturaleza infecciosa, vemos que tenemos desde leptospirosis, que es uno de los agentes más importantes que se puede dar desde repetición de celo hasta hasta el 9º mes de la gestación. Evidentemente, Leptospira hargiopragitno, hargiobovis, que estamos hablando que es Leptospira interrogans, hargiopragitno o Leptospira borg-peterseni hargiobovis, pues tenemos prácticamente que en toda la gestación nos puede afectar. Diarrea, virus de la diarrea viral bovina, virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina, campilobacteriosis, ureaplasma, salmonelosis, clamidia, brucela, tricomona, neospora, cuestiones micóticas, babesia y anaplasma, y así vamos haciendo una lista interminable de cuestiones sanitarias que afectan la reproducción. Sin embargo, pues nos tenemos que enfocar a las que más nos están afectando en porcentajes. Y entonces vamos a empezar a platicar de lo que es la leptospirosis. No sé si ustedes han tenido casos de leptospirosis, yo espero que no lo hayan visto en sus vacas y espero de mil amores, no se lo deseo a nadie que viva esto, pero las famosas tormentas de abortos, en las cuales podemos tener abortos que salen así, los famosos abortos frescos o los abortos que son ya fetos momificados, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando hablamos de leptospirosis? Pues bueno, para empezar, cuando una vaca se infecta por leptospiras, lo primero que va a pasar es que la leptospira se va a multiplicar en sangre. Al encontrarse con un animal que va a estar bajo de anticuerpos, lo que sucede es que esta leptospira va a correr por todo el torrente sanguíneo del animal y prácticamente va a poder llegar a todos los tejidos que ella quiera. Entonces, va a generar la enfermedad clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, leptospira va a poder estar en todos los tejidos. En este caso, si la vaca está gestante, pues leptospira tiene la capacidad de invadir el útero grávido y poder generar abortos, muertes embrionarias, fetos momificados o el nacimiento de terneros muy, muy flacos, ¿de acuerdo? Entonces, ya la vaca en cuestión va a aumentar los títulos de anticuerpos, ¿sí? Va a poder controlar la leptospiremia, las leptospiras en sangre, y entonces la leptospira, al identificar que ya existe respuesta inmunológica, va a generar la colonización renal. Y aquí es en donde empieza el eterno padecer que tenemos en el campo cuando hablamos de vacas que son portadoras renales. ¿Por qué? Porque estas vacas van a estar eliminando leptospiras por orina desde varios días hasta varios años. Se convierte en un tema bastante importante. ¿Qué pasa? Pues esta vaca va a infectar a otra y este ciclo se va a estar repitiendo. ¿Qué pasa cuando tenemos procesos de vacunación efectivos? Pues entonces, en cuanto la vaca tiene contacto con el agente o la cuestión de las bacterias en riñón salen porque se encuentran una bajada en la respuesta inmunológica, lo que va a pasar es que generalmente va a encontrar anticuerpos altos y las leptospiras pueden ser neutralizadas
por lo tanto tener animales clínicamente sanos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de signología, pues evidentemente hablamos de que en animales jóvenes puede causar la muerte. ¿Y qué signos clínicos tenemos? Pues fiebre, anorexia, ictericia, hemoglobinuria, nefritis y evidentemente pues puede llegar a ser el caso la muerte del individuo. ¿Qué pasa cuando hablamos de la transmisión? Pues bueno, generalmente nos enfocamos mucho en roedores, ¿no? En Sudamérica, mucho el capibara, por ejemplo, tiene un impacto muy grande como un transmisor muy fuerte de la leptospirosis, ¿sí? Pero cualquier roedor generalmente va a contaminar agua y alimentos, entonces las leptospiras van a entrar al animal por vía de piel, ojos, mucosa nasal, mucosa oral. Estamos hablando de que es una bacteria que dura mucho en el ambiente y que tiene una capacidad de penetración al organismo bastante importante. Entonces, prácticamente 15 días después de este contacto, de esta entrada, el animal se convierte en portador renal, por lo cual ya esta vaca ya va a estar eliminando leptospiras en orina y pues bueno, vamos a tener que en áreas con alta humedad va a haber alto riesgo de transmisión. Recordemos que las bacterias no vuelan y no corren, las bacterias nadan. Entonces, entre más húmedo sea el ambiente en donde tenemos las vacas, mayor probabilidad de supervivencia de la bacteria y por lo tanto mayor capacidad de infección de la misma. Entonces, la orina pues obviamente contamina el agua y debemos de conocer que la leptospira puede llegar a sobrevivir hasta por más de 180 días en el agua. Imagínense, 6 meses puede estar ahí. Si bien hablamos de que la transmisión era de ratones a vacas, pero no debemos de olvidar algo. Solamente el 5% de las transmisiones se dan por un roedor hacia las vacas y el 95% de las transmisiones de la enfermedad es de vaca a vaca. Entonces, no digo que no nos enfoquemos en esta, pero esta es la que realmente tiene un impacto muy grande en la preservación y en el mantenimiento de la enfermedad en los diferentes rebaños. Entonces, debemos de considerar esto para poder generar programas eficientes de control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una leptospira infecta a un bovino, debemos de considerar que existen más de 250 tipos de leptospiras. Sin embargo, pues bueno, hay leptospiras que tenemos serovariedades adaptadas al huésped y no adaptadas a la especie. En este caso, las serovariedades adaptadas a la especie bovina van a generar un cuadro de leptospirosis leve o subclínica. ¿Qué quiere decir? Que en muchos de los casos ni nos damos cuenta que la vaca está cursando por un proceso de leptospirosis. Por lo tanto, esta vaca se convierte en una eliminadora renal por periodos muy largos de tiempo, desde varios meses hasta 2-3 años, y pues obviamente aquí se tiene una gran importancia como reservorio de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando una leptospira infecta al bovino, pero es una serovariedad no adaptada a la especie? Pues aquí es cuando la leptospirosis se da con signología clínica. Tenemos eliminación renal por periodos muy cortos, que pueden ir desde pocos días hasta semanas nada más, y tiene poca importancia como reservorio de la enfermedad dentro de la especie, ¿sí? Entonces debemos de conocer, por ejemplo, Leptospira pomona es una leptospira específica de cerdos. Sin embargo, debemos de reconocer que todas las leptospiras tienen la capacidad de infectar a todas las especies. Entonces, aquí, por ejemplo, si Leptospira pomona afecta a un cerdo, pues casi no tendremos signos. Si la Leptospira Harjo bovis afecta al bovino, pues entonces tendremos una signología muy básica. Sin embargo, cuando tenemos hospedadores accidentales, es cuando tenemos la enfermedad severa. Y no debemos de olvidarnos de una cosa: leptospirosis es un tema hoy de salud pública, ¿de acuerdo? Que está habiendo muchos casos de infección a humanos. Entonces, ¿qué más debemos de saber? Que todas las serovariedades de leptospira pueden afectar a todas las especies, que existen serovariedades adaptadas a cada hospedero, ¿sí? Y que pues ahí tenemos ejemplos, ¿sí? Sin embargo, en bovinos, los mayores problemas reproductivos los va a estar generando Harjo bovis y Harjo pragigno. No se nos debe de olvidar esto. Entonces, esto también debemos de considerar
que Harjo bovis y Harjo pragidno no existe inmunidad cruzada entre diferentes serovariedades. Hay gente que dice que si una vacuna trae contra Harjo pragidno te va a proteger contra Harjo bovis y viceversa, y la realidad es que no hay inmunidad cruzada. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero vacunar y quiero proteger contra las dos serovariedades más importantes en el bovino, debo de considerar que la vacuna debe de contener ambas, ¿sí? Porque no va a proteger una en contra de la otra, ¿sí? Esto es bien importante. ¿Cuál es la que tiene un impacto mucho más amplio en la reproducción bovina? Leptospira, Borg Petersen y Harjo bovis. Entonces, esto es lo que no se nos debe de olvidar. Aquí pongo algunos casos solamente para poder ejemplificar. La realidad es que desgraciadamente en América Latina tenemos pocos reportes oficiales de cómo se ve el leptospira, pero este es un caso muy interesante porque miren, esto fue desde 1983 y 1984. ¿Qué quiere decir? Punto número uno, la enfermedad no es nueva, tiene muchísimos años y se evaluó en Tijuana y Ensenada, Baja California, pegados a California, Estados Unidos, y vean el porcentaje de leptospirosis que se encontró en Tijuana y en Ensenada, 69%, 37%, prácticamente 45% de los animales positivos desde aquellos entonces, y debemos de considerar que son lugares desérticos, con poca humedad. Entonces, si ustedes se encuentran en un lugar tropical, con alta humedad, pues entonces ya podrán irse haciendo la idea de cómo hay de enfermedad en sus sitios, allá en donde ustedes están. Cuando se habló de leptospirosis, la presencia en hatos, en diferentes fincas, vemos que prácticamente el 84% de las haciendas que fueron muestreadas son positivas. ¿Qué quiere decir? Que casi 9 de cada 10 fincas tienen por lo menos un animal positivo. Esto nos debe de llegar muy claro a la mente, porque es muy común en México gente que te dice, pero es que aquí no existe la enfermedad. Y yo les digo, no, permíteme. Una cosa es que no la tengas diagnosticada y otra cosa es que no exista. Son dos cosas bien diferentes. Entonces debemos de tener en mente que es una enfermedad que existe y existe con mucha difusión, ¿sí? Un estudio que se hizo más reciente en el 2005, pero esta me gusta y la puse para que lo vean ustedes. En trópico húmedo, que seguramente ustedes tienen una parte de trópico húmedo, fíjense cómo tenemos un porcentaje de prevalencia del 64%. Casi 7 de cada 10 animales son positivos a leptospirosis. Entonces, híjole, esto realmente no es por asustar ni nada, pero la realidad es que tenemos un problema bastante importante de esta enfermedad. Entonces, pues, ¿qué opciones tenemos? Pues vacunar contra leptospirosis, ¿no? En el caso de ustedes, ahorita la voy a mencionar un poquito más adelante, tienen una vacuna muy importante que se llama Bovisan Lepto 8 y tienen la vacuna más completa que existe en el mercado de la reproducción, que se llama Bovisan Total SE, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué primero hablé de leptospirosis? Bueno, empecé con leptospira, tenemos una vacuna específica contra leptospira, sin embargo, como lo vimos en el cuadro inicial, no es la única que está afectando fuertemente la reproducción. Otra de las enfermedades sumamente importantes que están mermando el performance reproductivo de las vacas es la diarrea viral bovina, una infección que es viral, que llega a tener esta presentación de becerros, que no ejemplifico un becerro débil. Esos becerros débiles puede haber posiblemente un parto distóxico, pero estamos hablando de que tenemos animales con problemas neurológicos bastante importantes, incoordinaciones, ataxia, opistotonos, etc. Y cuando hablamos de este tipo de animales que nacen con frentes amplias, con el hocico corto, con ojos saltones, con nube famosa, que es una opacidad corneal, pues muchas veces estos son animales que son positivos a diarrea viral bovina. ¿Qué pasa con la diarrea viral bovina? Pues evidentemente causa diarreas, principalmente en neonatos, y problemas reproductivos. Los genotipos más comunes son diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2, y debemos de conocer que también dentro de estos tenemos los que son virus tipo citopático y no citopático. Sin embargo, pues bueno, los problemas reproductivos que generan son abortos,
muerte embrionaria, nacimiento de terneros persistentemente infectados, que ese es un tema bastante importante, animales flacos o mortinatos y repeticiones de celo. ¿Qué sucede cuando una vaca está gestante y entra en contacto con el virus de la diarrea viral bovina? Pues dependiendo en qué momento de la gestación, puede haber desde una muerte embrionaria hasta un aborto desde el segundo mes hasta el noveno. Sin embargo, se pueden generar PIs o generar nacimientos de animales con anomalías congénitas, animales ciegos, con presencia de hipoplasia cerebelar o mala formación del sistema nervioso central. Entonces, el 98% de los casos se puede provocar aborto o muerte embrionaria, y el nacimiento de animales persistentemente infectados solamente es en el 2% de los casos. Imagínense nada más, solamente 2 de cada 100 becerros que nacen, que fueron infectados, que la madre fue infectada con virus de campo, va a ser persistentemente infectados. Pero con estos tenemos para que la enfermedad siga buscando la forma de mantenerse en las haciendas, de mantenerse en el hato, ¿sí? Aquí tenemos lo que les decía, animales con una clara manifestación neurológica, animales que nacen ciegos, con opacidad corneal, ¿sí? Animales que se les hace la necropsia, que tenían estas incoordinaciones, ataxias, opistótonos, etcétera, y que vemos una clara efecto de hipoplasia cerebelar, que esto es un impacto del virus. Animales con presencia de malformaciones, por ejemplo, animales que nacen con los miembros un poco doblados, por ejemplo, también, ¿sí? Con las manitas chuecas, llamamos vulgarmente, es algo que también tenemos, que se presenta mucho. Entonces, pues aguas con esto, debemos de considerar que cuando existe la inmunotolerancia, ¿qué quiere decir? Que entre el día 40, 120 de la gestación entra el virus en la madre, esto atraviesa la placenta y después llega a este becerro que está en un proceso de desarrollo de órganos, y que es cuando se da realmente el desarrollo inicial del sistema nervioso central y del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, lo que se va a generar es que el virus va a ser identificado como parte del genoma del becerro. Entonces, el becerro jamás lo va a identificar como ajeno, lo va a identificar como propio, y estos animales son los que se encargan de generar viremia de millones de partículas por día durante toda su vida. ¿Sí? Son los que se encargan de perpetuar la enfermedad en las fincas. En el 2005 se hace un estudio en Yucatán, por ejemplo, en Yucatán, México, en donde podemos llegar a ver presencia dependiendo del tamaño del hato, dependiendo de cuánto mide la hacienda, de la densidad de los animales, si introducen o no introducen, pero podemos llegar a ver hasta un 20% de animales seropositivos a la enfermedad, ¿sí? Ahora vamos a pasar con otra enfermedad que es otra enfermedad viral, que es rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿sí? Recordemos que esto está siendo causado por un virus que ataca mucho, que tiene mucho tropismo sobre el aparato reproductor. Evidentemente se llama rinotraqueitis, que quiere decir que afecta también vías respiratorias, pero el impacto muy grande está en la reproducción, ¿sí? ¿Qué pasa? En vacas llegamos a tener esta manifestación de vulvovaginitis pustular, ¿sí? En toros llegamos a tener postitis pustulares, que si bien, ¿sí? Son muy típicos de la enfermedad, pero no podemos hablar de que sean signos patognomónicos de la misma. Entonces, aquí es en donde, pues bueno, solamente considerar que animales que presenten este tipo de signología, pues tiene un impacto grande y que puede ser un diferencial muy importante esta enfermedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las hembras van a generar repetición de celo, muerte embrionaria, abortos, ¿sí? Algo que se genera mucho es la caída en la producción de leche. ¿Y qué sucede? Un animal, una vaca que se infecta con IBR, pues obviamente cuando es la primoinfección, pues ¡pum! Va a haber una cuestión de replicación viral impresionante, es cuando se va a dar
los problemas reproductivos hasta el momento en el cual ella va a generar una buena inmunidad. Por lo tanto, los virus van a bajar, se van a quedar en latencia hasta que la inmunidad disminuya y estos virus reactiven y generen problemas reproductivos. ¿Qué pasa? Que un animal que es positivo a IBR jamás cura, va a ser portador de por vida, y que cuando tengamos problemas de inmunosupresión, va a haber probabilidades de que generemos reactivación del virus y por lo tanto problemas reproductivos durante varias gestaciones, por ejemplo. Entonces, esto es algo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Toda vaca será infectada de por vida y pues un animal enfermo va a tener secreciones oculares, nasales, va a generar orina contaminada. En el caso de toros, va a liberarlo en el semen, ¿sí? Y pues por contacto indirecto y por fomites va a llegar a un animal sano con un alto riesgo de transmisión de la enfermedad. Ahí vemos un poco cómo quedan ya después estas pústulas, cuando ya cauterizaron, por llamarla así de algún modo, esta parte donde está la parte infecciosa del vestíbulo vaginal. Y pues bueno, la presencia de los diferentes toros que generan postitis pustular. En el caso de principalmente de becerritos, ¿sí? En becerros es de donde se da mucho la parte clínica respiratoria, en donde se ve tos, estornudos, escurrimiento nasal y pues evidentemente muchas veces de estas la muerte, ¿de acuerdo? Porque por cuestiones de complejo respiratorio bovino. ¿Qué sucede? Y ahorita vamos a empezar a hablar de vacunas. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de una titulación así, una titulación básica es la que le va a servir al bovino para poderse defender ante el virus de campo. ¿Qué pasa cuando este animal tiene el virus de campo? Pues obviamente se da una titulación muy amplia con el virus de campo, ¿sí? Cuando hablamos de vacunas vivas termosensible, pues también se alcanzan titulaciones muy importantes. Sin embargo, cuando hablamos de vacuna inactivada, esta titulación será menor. Sin embargo, ¿de qué nos debemos de preocupar? De esta distancia entre estas dos curvas. ¿Por qué? Porque aquí es en donde existe fiebre por cuestiones vacunales, riesgo de aborto, introducción de enfermedad en animales inmunodeprimidos. O sea, sí es cierto que las vacunas que son vivas, de virus vivo modificado, pueden llegar a revertir a enfermedad en animales con una alta inmunodepresión o inmunosupresión y baja en la producción de leche. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos vacuna inactivada? Generamos una protección importante para poder controlar el virus, si es que tener títulos importantes, si es que la vaca se llega a infectar. Sin embargo, reducimos de una forma muy importante todas estas cuestiones que son vacunales, efectos indeseables a la vacunación. Si bien es sabido que las vacunas reproductivas, principalmente las vacunas reproductivas vivas de diarrea viral bovina, pueden llegar a causar aborto. ¿Por qué? Porque recordemos que el impacto de la vacuna viva es meter virus que puedan llegar por tropismo hacia las células las que tiene preferencia, y que pueda llegar a tener una replicación viral. Es una enfermedad controlada para que el sistema inmunológico pueda montar una buena respuesta sin llegar a causar el problema clínico. Eso es lo que se busca. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que con la diarrea viral bovina, vacuna viva modificada, lo que va a generar es llegar al ovario principalmente y causar una inflamación transitoria llamada ojoritis transitoria. Esto también va a causar en animales que están gestantes llegar hacia la parte de la placenta y generar placentitis, ¿sí? Inflamación placentaria. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que va a tener una alta proporción, o bueno, no proporción, chance, oportunidad de generar un aborto. Sin embargo, hay un estudio muy importante de herpesvirus bovino tipo 1 o IBR, rinotraqueitis infecciosa bovina, en la cual el doctor Fulton, fíjense bien, hizo que 4 aislados de herpesvirus 1 fueron idénticos a una cepa de vacuna. 3 fueron de episodio de abortos
postvacunal con lesiones herpéticas típicas, cuyas madres habían recibido la vacuna de virus vivo modificado durante la preñez y una de una novilla que recibió una vacuna de virus vivo. ¿Qué quiere decir? Y qué resumo aquí. Que hasta las vacunas vivas de IVR pueden generar aborto, ¿sí? No las tenemos en la mente, no las tenemos en el radar, pero está demostrado por estos estudiosos que una vacuna viva modificada de IVR puede generar aborto. Entonces, aquí es en donde empieza a tomar mucho mayor interés y mucho más importancia la vacunación con virus inactivados. ¿Por qué? Porque la convertimos en una vacuna completamente inocua, aunque estemos vacunando vacas gestantes. Aquí tenemos un estudio de IVR en el cual se hizo también en Yucatán en el 2003 y podemos evaluar, ¿sí?, cómo tenemos una alta prevalencia, ¿eh? Llegamos a tener hasta más del 40-50% de animales positivos. Entonces, hay mucho más presentación de IVR que diarrea viral bovina, según estudios clínicos en la misma zona, ¿sí? Entonces, esto es lo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Otro estudio que se hizo en Nuevo León, no sé si conocerán la República Mexicana, pero Nuevo León ya es un estado colindante con Estados Unidos, ¿sí? La parte norte, desértica, seca, en donde se evaluaron también diarrea viral, rinotraqueitis infecciosa, leptospirosis y neosporosis, y vean la prevalencia individual y la prevalencia de ATO. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Prácticamente en el 80% de las fincas, ¿sí?, va a haber uno o más de estas enfermedades de manera concomitante. Entonces ya se convierte en un problema no solamente de un antígeno, ¿sí?, no solamente de una enfermedad, sino ya es como tal un complejo abortivo. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Que pues obviamente la desparasitación estratégica tiene mucho que ver, la vacunación es sumamente importante, contra clostridiasis, y siempre me preguntan, oye, pero espérame, ¿por qué contra clostridiasis si la clostridiasis no es una enfermedad reproductiva? Efectivamente, no es una enfermedad reproductiva, pero mata a las reproductoras. Entonces, pues tenemos que cuidar que los animales no mueran. Complejo respiratorio abortivo viral, leptospirosis y campilobacteriosis, que ahorita vamos a hablar de ella. Algo importante, yo siempre les pregunto, ¿habrá alguno de estos en el rancho, en la hacienda? Por supuesto que sí, ¿no? Por lo menos en México no puedo visualizar un rancho o una hacienda sin un comité de bienvenida de 12 o 13 perros cuando uno llega, ¿no? Por supuesto que tienen un impacto grande, por supuesto que tienen una función zootécnica importante de cuidado de las instalaciones, de cuidado del ganado, de arrear ganado, etcétera. Pero sin embargo descuidamos mucho estos animales. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que estos animales son el hospedador principal de una enfermedad sumamente importante el día de hoy que nos está afectando reproductivamente, como no tenemos una idea, que se llama neosporosis. Entonces, tenemos un canino, ¿sí?, que es el hospedador definitivo, que va a eliminar quistes sinosporular en heces, ¿sí?, va a terminar su meiosis, ¿sí?, va a esporular, y estos pueden ser consumidos por hospedadores intermediarios, que pueden ser rumiantes, ¿sí? Cualquier rumiante, principalmente estamos hablando de bovinos. ¿Qué pasa cuando la vaca se contagia? Tenemos un tema bastante importante, porque esto que hablábamos de estos perros hacia esta vaca, este contagio es algo que se le llama contagio horizontal. Sin embargo, lo más importante cuando hablamos de neosporosis en ganado bovino es el contagio vertical. ¿Qué es el contagio vertical? Cuando hablamos de que esta vaca va a liberar taquizoitos, estos van a poder llegar a generar un feto infectado o generan en muchos de los casos abortos, pero si este animalito nace, van a ser perfectamente sano, van a ser muy bien, pero con presentación de la enfermedad. ¿Y qué sucede? Es una forma en la que se va a estar quedando vitalicia ahí la enfermedad de generación en generación. Fíjense en este estudio que se hace en la zona de Aguascalientes, en México, en 13 fincas de leche, algo bien importante, ganado lechero especializado, ¿sí? Que son fincas que cuidan mucho la entrada de perros, que las vacas no están
al pastoreo libre, sino están completamente estabuladas. Y vean el porcentaje de animales positivos, 60%. En las fincas que yo trabajo con ganado de leche, llegamos a hacer estos estudios, ¿sí? Y tenemos diagnosticado hasta el 60 y tantos % de animales positivos a Neospora. Si ustedes me dicen, ¿qué enfermedad te preocupa hoy? Yo les podría decir, en mi experiencia, y sin temor a equivocarme, que de cada 2 abortos que yo veo en la práctica diaria en el campo, 1 es producido por Neospora. La realidad es que Neospora tiene un impacto muy fuerte, muy fuerte. Vean en otro estudio en donde se evaluaron en 5 estados mexicanos, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Jalisco, y vean el porcentaje de Neospora. Vean esta finca, 100% de los animales muestrados positivos a Neospora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque algo que debemos de considerar de la neosporosis, ¿sí? Es que no existe una vacuna efectiva y no existe tratamiento eficaz. Entonces, se hace este estudio del doctor Kahn en el 2020, en donde toma una serie de análisis y hace todo un análisis retrospectivo de qué está pasando, recopilatorio, y fíjense, en México con un 35-40% promedio de presentación de Neospora, y desgraciadamente en este estudio no viene Ecuador, pero puse Colombia, que puede ser ahí sus vecinos, por ejemplo, y vean cuánto es el porcentaje de prevalencia en Colombia. 60% de prevalencia en Neospora. Entonces, aguas con esta parte. ¿Qué debemos de cuidar? Fíjense, datos de 20 granjas lecheras en 5 estados de México, en donde se encontraron perros presentes y perros que se observaron comiendo restos fetales o de placenta. Prácticamente todos estaban comiendo esto, y es la forma en la cual la vaca contagia al perro, el perro después va y defeca en los comederos, y la vaca consume esto, y es como la enfermedad se sigue dando. Cuando hablamos de evaluación de sementales, generalmente el ganadero mexicano se fija mucho por esto, ¿no? Un semental bonito, un semental que cumpla con las características de la raza. Sin embargo, jamás hacemos un análisis sanitario de los mismos. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿quién cuando compra un semental en su país hace un lavado o un raspado prepucial? ¿Por qué? Porque el toro es un portador sano, un portador asintomático de 2 enfermedades sumamente importantes reproductivamente hablando. Una, que es un parásito, específicamente un protozoario llamado Trichomona fetus, y en el otro, que es una bacteria que se llama Campylobacter fetus. ¿De acuerdo? Estos dos, él no le pasa nada, él vive feliz. Sin embargo, cada hembra que él penetre va a tener las probabilidades de infectarse de estas enfermedades, ¿sí? ¿Qué sucede? Nos enfocamos en diámetros testiculares, hacemos todo lo que tiene que ver con análisis de semen, ver si cumple con las características de motilidad, de morfanomalías, de viabilidad, de todo lo que nosotros hagamos, pero ¿quién se pregunta cuánto hay de tricomoniasis? En este estudio del doctor Parkinson en el 2018, fíjense cómo en California, ¿por qué lo pongo en California? Porque desgraciadamente en México todavía no tenemos un estudio de tricomoniasis. Sin embargo, vemos que entre más grande, más madura va siendo el toro, tenemos un porcentaje bastante importante de infecciones, y que si tenemos toros que evidentemente, ¿por qué? Porque estas 2 enfermedades, bacteriana y parasitaria, entre el toro se vuelve más maduro, empieza a tener más criptas prepuciales, más pliegues en el prepucio, en donde permite que se dé perfectamente las vías anaerobias para el crecimiento de las bacterias y de este parásito, por ejemplo, con poca, ¿sí? que son con muy poco oxígeno. Entonces, por eso es que entre más maduro es el semental, pues mayor prevalencia tendremos de la misma, evidentemente también porque él tendrá mayor actividad reproductiva, ¿sí?
Sin embargo, vamos a hablar de campilobacteriosis genital bovina. ¿Esta qué pasa? Igual el doctor Parkinson en el 2018 nos regala esta gráfica en donde, pues evidentemente un toro virgen, un toro muy joven, pues no tiene presencia de esto porque es una enfermedad que se transmite meramente por vía venérea. Pero conforme el toro va madurando, pues la persistencia de la enfermedad se va acentuando. Entonces, podemos llegar a tener en animales de 5 años o más en un hato hasta 20, 25, 30% de los toros infectados de Campylobacter. ¿Qué pasa cuando tenemos un hato que es libre y tenemos un toro que es contagiado con que llega y es positivo a Campylobacter? Pues él va a empezar a dar servicio a las hembras que le tocan y por lo tanto este toro va a tener la capacidad de poder contagiar a algunas hembras. ¿Qué sucede después? Algún otro toro puede llegar a tener contacto reproductivo con alguna de estas, por lo tanto, ya los toros se empiezan a contagiar y entonces ya la población se va a convertir en un hato con un porcentaje alto de contagio justamente por esta situación, ¿sí? ¿Qué pasa con la campilobacteriosis? Que en el rebaño un total del 27, o sea, estamos hablando del 28% de infectados como población, y en toros puede ir desde el 24% hasta el 72% dependiendo de la región. El agente que es el causal es una bacteria que se llama Campylobacter fetus y tenemos varios Campylobacters. Sí, tenemos Campylobacter jejuni, coli, que son cuestiones gastrointestinales, pero cuando hablamos de la importancia reproductiva tenemos tres, que es Campylobacter fetus fetus, Campylobacter fetus veneralis y Campylobacter fetus veneralis biotipo intermedio. Esos tres son los más importantes hablando de reproducción, ¿sí? Y ya para irnos acercando al final, una de las principales preguntas que me hacen en el campo es, ¿realmente sirve la vacunación? Punto número 1. Y punto número 2, ¿realmente sirve con una vacuna que es inactivada? Porque dicen siempre que las que sirven mejor son las vacunas vivas, etcétera. Y yo no digo que no funcionen, pero ¿qué podemos esperar si utilizamos vacunas inactivadas? Ya hablé de todo lo que va a ser, que es una vacuna inocua, que podemos vacunar vacas gestantes en todo el largo de la gestación sin causar abortos, no va a disminuir la leche. Entonces tenemos muchas cosas buenas, pero ¿qué podemos esperar? Pues bueno, el doctor Newcomer en el 2016 hace una evaluación de vacunación contra diarrea viral bovina, en donde toma estudios que van desde 1975 hasta el 2012, se ve el tipo de vacuna que se ocupó, inactivada, virus vivo modificado, inactivado con virus vivo, virus inactivado, y vean el porcentaje de protección fetal. Entonces, 100%, tanto en vivo inactivado como virus vivo. Entonces, ¿funcionan bien las vacunas inactivadas? Por supuesto que sí. ¿Funcionan y puedo esperar lo mismo que con una vacuna? Que con una vacuna viva, por supuesto que sí. Sin los problemas que te va a generar una vacuna viva en el campo, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que las vacunas vivas no sirvan, para nada. Solamente estoy diciendo que las vacunas inactivadas, hoy, con la tecnología que se tiene, podemos esperar respuestas prácticamente iguales en cuanto a protección, ¿sí? Y también el doctor Newcomer en el 2016 evalúa la vacunación contra IBR en varios estudios también desde 1978 hasta el 2012 y podemos ver el porcentaje de protección fetal vivo, inactivado, vivo, inactivado, con porcentajes muy parecidos. Entonces, ya con esto nos podemos quitar de la mente que las vacunas vivas son mejores. La realidad es que hoy con la tecnología de las vacunas inactivadas alcanzamos protecciones muy importantes. Por algo, por ejemplo, los europeos tienen prohibido el uso de vacunas vivas. Por ejemplo, ya también hay ciertos países sudamericanos que tienen prohibido el uso de vacunas vivas, como Uruguay, por ejemplo. ¿Por qué? Por tanto porcentaje de exportación que tienen a la Unión Europea, que tienen que adaptarse a este tipo de reglas. Entonces, ya hoy la vacuna inactivada no es la misma de hace 30 años, ¿de acuerdo? Y fíjense bien, ya, ¿qué pasa si vacuno? ¿No?
Yo soy un fanático de hablar de reproducción aplicada, protocolos, manejos, diagnósticos de gestaciones, soy un loco de esto, pero quedamos en que hoy vamos a hablar solamente de la parte básica. Este estudio lo hicimos en Uruguay, justamente, en un hato de 612 hembras, en donde el ganadero jamás había vacunado. Y él estaba feliz así, sin vacunar. Entonces, lo que se hizo fue pedirle que nos permitiera vacunar a la mitad de sus hembras. Entonces, en octubre se vacunaron a las hembras con Bovizan Total SE, se pusieron 21 días de diferencia y en noviembre empezó la época de entore. Ellos en Brasil, en Uruguay, tienen una época muy clara de empadre que va desde noviembre hasta febrero. Entonces se soltaron los toros y en marzo fuimos a hacer las ecografías. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Cosas muy interesantes, ¿sí? Cosas muy interesantes. La preñez en vacas subió un 15% y la preñez en vaquillas subió un 12%. De 63% a 78%, de 59% a 71%. Entonces, aquí lo que le digo al ganadero es, ¿quién no quiere tener 14 becerros más al año por cada 100 vacas que tiene? Pues creo que todos. Y esto se logra solamente vacunando, ¿eh? Yo no les digo aquí que transfiera embriones, que pongan IATF, no les estoy diciendo absolutamente nada de eso, solamente les estoy diciendo, el impacto de vacunar es 14 becerros más por cada 100 vacas al año. Así nos lo vamos a resumir, ¿sí? Y entonces, esto es con lo que se vacunó. Con esto es con lo que se aseguran ese 14% más de gestación, ¿sí? Con Bovigen Total SE. ¿Qué es Bovigen Total SE? Es una vacuna 100% inactivada, ¿sí? Que previene o que está abarcando la rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, leptospirosis y campilobacteriosis. Créanme que hoy es la vacuna reproductiva más completa que existe en el mercado y es 100% reproductiva. No se nos debe de olvidar eso, es una vacuna 100% especializada en reproducción. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que va a estar protegiendo contra 2 cepas de IBR, tipo 1, tipo 5, contra 2 cepas de diarrea viral bovino, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Contra 8 cepas de leptospira, que es súper importante. ¿Por qué? Porque tiene Jardio bovis y Jardio pragidno. Tenemos las dos más importantes que hablábamos, ¿de acuerdo? Compañeros, vacuna, porque por ejemplo aquí en México se ven mucho vacunas que dice, solamente abarca contra Jardio bovis. Ah, ok, perdón, contra leptospira Jardio. Y la gente piensa que es Jardio bovis. No. Vacuna que tiene Jardio bovis lo anuncia con bombo y platillo porque sabemos el impacto que tiene esto. Quien solamente dice vacuna con leptospira Jardio es porque es Jardio pragidno y ya habíamos hablado de que no existe la inmunidad cruzada, ¿de acuerdo? Y tenemos también 3 cepas de Campylobacter fetus, ¿sí? Fetus veneralis y fetus veneralis biotipo intermedio. Entonces son 15 enfermedades totales con las cuales estamos protegiendo a nuestros reproductores en general, ¿sí? Al mismo tiempo que es la única vacuna que su tecnología tiene un adyuvante en la cual tiene selenio, que cada dosis de 5 mililitros, que es la dosis que se pone en bovinos, va a asegurar 10 miligramos de selenato de sodio por animal. Entonces, ¿qué pasa? Tiene selenio también este shot de vacuna. Y entonces lo que estamos haciendo es teniendo un impacto directamente sobre la respuesta inmunológica, sobre la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa en la respuesta inmune que estamos evaluando y en la respuesta antioxidante para disminuir el estrés oxidativo. Habíamos hablado que tenemos también, ¿sí? Estimado Doc, perdón que te corte un momento, nada más una aclaración para todos nuestros espectadores de hoy. Bovigen Repro es el nombre de Bovizan Total SE en México, nada más aclararles que es la misma vacuna. Ay, se me olvidó, aquí puse Bovizan, pero aquí le quité, no le corregí, una disculpa, es Bovizan Total. Bovizan sí, es Total. La misma vacuna, gracias, doctor. Sí, nada más que por cuestiones de nombre, acá se llama diferente. ¿Sí? Correcto, solo tema marca.
Gracias, doctor. Sí, tema nombre, pero es la misma vacuna que tienen ustedes. Entonces, pues bueno, ya había hablado de que tenemos Bovizan Lepto 8, y esa qué significa que tenemos que esa Lepto 8 tiene estas 8 leptospiras nada más. Entonces, digamos que Bovizan total contiene a Lepto 8, más aparte la parte viral, más aparte las cepas de Campylobacter. Entonces, para terminar, ¿qué debo de tomar en cuenta la necesidad del porcentaje de preñez? Pues muchas cosas. Y muchas cosas están involucradas, desde la falla de la concepción hasta la pérdida de la preñez. Si hablamos de fallas de la concepción, pues tenemos efectos del toro, problemas en semen, en testículo, en pene, músculo esquelético, una alta proporción de toros, de vacas por toro, ¿no? A veces queremos dejarle 50 vacas por toro y pues ni super toro puede con eso. ¿Sí? Cuando hablamos de fertilidad de la vaca, pues tenemos que hablar de un insuficiente momento de intervalo entre posparto, digamos, espera voluntaria en ganado lechero, alta espera voluntaria por baja en condición corporal, enfermedades que ya habíamos hablado, cuestiones genéticas, por ejemplo, en la cuestión de Holstein está muy determinado los haplotipos que pueden ir desde HH1 hasta HH6, hoy se conocen, que sabemos que estos haplotipos se descubrieron en uno de los padres de la raza Holstein hace muchos años, ¿no? Que es un toro, ¿sí? Que Arlinda Chief, por ejemplo, que fueron en donde se descubrieron estos haplotipos y que tienen un impacto directamente sobre la viabilidad embrionaria y la pérdida gestacional temprana, ¿sí? Entonces, y cuando hablamos de pérdida gestacional, hablamos de gestación temprana, tricomoniasis, campylobacteriosis, toxinas, leptospirosis, estrés oxidativo, en la cuestión tardía, IBR, DBB, neospora, cuestiones de toxinas, de fúngicas, etcétera. Entonces, tenemos muchas cosas que están involucradas dentro de un porcentaje de pérdida de preñez inadecuado. ¿De acuerdo? Pues no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Quería ajustarme justamente a la hora, que creo que lo logré. Y pues estoy listo para las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, doctor Luis Armando. Muchas gracias por tu ponencia, muchas gracias por esos conocimientos y esas experiencias. Información muy oportuna para nosotros. Yo quisiera hacerte y abrir este debate. Vamos a abrir debate. Todas las inquietudes que tengan ustedes pueden dejarlas en el chat. Ya tenemos algunas inquietudes del público y queremos irlas solventando. Yo creo que nos vamos a alargar más que en la charla, doctor. Hay algunas Sin inquietudes. problema, aquí estamos. Estoy listo, tengo agua y vamos a darle. Chévere, y mi gusto, pues sí, aclararlas y qué más que de ti. Doctor, una consulta. En el tema de mortalidad embrionaria, tú nos mencionas que es normal o casi normal tener un cierto porcentaje. ¿Hasta qué porcentaje sería lo ideal? En condiciones de Ecuador, que estamos hablando de sistemas pastoriles, más pastoriles y que los animales pues están en condiciones inclusive sobre los 3.400 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, también tenemos animales de trópico y todo, pero por lo general se ha visto más en animales de altura. Sí, mira, Miguel, yo creo que ahí, cuando hablamos de Holstein, ¿estamos hablando de vaca Holstein? Sí, estamos hablando vaca Holstein, estamos hablando muchas de las veces también Jersey, Brown Ok, Swiss, bueno, cruces. cuando hablamos en vaca Holstein, está definido perfectamente bien que podemos llegar a tener porcentajes de pérdida de entre un 13 a un 18 o un 20%. ¿Sí? Cuando hablamos de diagnóstico de gestación, que va desde el día 28 hasta el día 45, que se hace el rechequeo. Evidentemente, esto va a estar delimitado por muchas cosas. En principio de cuenta, estrés oxidativo, ¿no? En el cual se encuentran las vacas. Segundo, porcentaje, bueno, producción diaria, ¿sí? Tenemos altísimas productoras que están llegando a pico de producción. Por ejemplo, en México tengo vacas que me llegan a 85, 90 litros en pico de producción. Evidentemente, estos animales tienen un estrés oxidativo mucho más importante, generan un calor metabólico mucho más alto, y si aunado a esto
Entendemos que, por ejemplo, tenemos vacas en el desierto que ahorita están a 45 grados centígrados, la pérdida embrionaria se hace mucho más alta. Bajo las cuestiones, las características que me estás diciendo tú, de en 3.500 metros sobre el nivel del mar, fresco, en pastoreo, yo considero Estimados, parece que tenemos un poco de problemas técnicos. Vamos a esperar un momento que se vuelva a conectar el doctor Luis Armando. Es la conexión de Luis Armando. Sí, parece que se le cayó la señal un momento. De pronto, Doc, si mientras tanto retomamos la consulta contigo. Bueno, perdónenme, Ahí estamos. me tiró el internet. Ahí te escuchamos, Doc. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta lo que hablábamos del tema de la altura, del desafío de los animales a pastoreo y en esa altura. Pero no me escucharon nada más de los porcentajes de que en México la ¿ah? Ok. Sí, sí llegamos entre la Holstein, entre el 13, 18% y todo eso, sí, Doc. Ajá, entonces yo esperaría que bajo las condiciones que tú me comentas, que son vacas en pastoreo con menos estrés, con una altura adecuada, quizás un estrés calórico no tan marcado, podría esperar un 10, un 12% de pérdida gestacional temprana. Chévere, Doc. Bueno, nosotros acá no tenemos tanto problema del estrés calórico. Bueno, sí hay en ciertas horas del día, sí se puede ver afectados los animales, pero sí tenemos un estrés contrario, ¿no? Por las bajas temperaturas que muchas de las veces se dan, y especialmente en esta época que están comenzando también el tema de las heladas, sí nos afecta mucho, y a esa altura compensar la oxigenación de la vaca, la producción, vacas que son muy buenas productoras, el caminar de esos animales, pues yo creo que sí nos está afectando un poquito más, yo creería. Sí, sí, me imagino. Es que el tema aquí, por ejemplo, es que yo no tengo experiencia trabajando bajo las condiciones que ustedes tienen. Sí, claro. Entonces, no tengo un criterio para decirles. Yo trabajo en establos, por ejemplo, ahorita el último establo en el que estamos trabajando, tenemos 20,000 vacas en ordeña juntas, en un hacinamiento total, en un tipo de instalación de compost barn, por ejemplo, tenemos freestall. Entonces, aquí, evidentemente, esto es más estrés para los animales, ¿no? Sí, claro. En la experiencia que llevo, lo que yo llevo haciendo durante este tiempo acá en la ganadería, pues sí promediamos un 14-15% de mortalidad embrionaria por lo general en animales a pastoreo. Y lo que sí he visto es que sí nos afectan ciertas temporadas de clima. Eso sí afecta cuando las temperaturas se van muy por debajo y no tenemos una dieta que pueda compensar la parte energética. Eso sí nos complica. Porque en lo nutricional, pues sin duda, somos buenos haciendo pasto, tenemos pastos con 20, 24, 26% de proteína, y eso sí es un desafío también alto sobre la proteína, ¿no? El desafío de Claro. nosotros acá es un desafío muy fuerte en la parte energética. Así es. No, sí, Doc, digo, en todos nos tenemos desafíos, pero pues bueno, hay que tratar de sortearlos todos. claro. Doc, vamos empezando con las inquietudes de nuestros oyentes. Nos preguntan, ¿cuál sería la fisiopatología de una reabsorción embrionaria? Bueno, la realidad es que para fines prácticos y para mi punto de vista,
el tema reabsorción embrionaria no existe, ¿sí? Porque re es volver a, ¿no? Entonces no se da el evento dos veces. El tema hoy ya lo conocemos como simplemente pérdida embrionaria o mortalidad embrionaria. ¿Cuál es la principal fisiopatología? ¿No? Tenemos varias formas. Si es una cuestión que es una cuestión de enfermedad que genere inflamación, que genere oforitis, la inflamación genera prostaglandinas y por lo tanto hay una luteólisis prematura. Entonces, por eso es que se puede llegar a dar la pérdida. Una de las principales pérdidas que se llegan a dar y que tiene que ver mucho con esto es en el momento en el cual se da la activación del genoma del embrión, el crecimiento del mismo, cuando el embrioncito sale de la zona pelúcida en algo que se llama protrusión que se sale el blastocisto expandido. Ahí empieza un proceso que se llama elongación. Esa elongación, ¿sí? El embrión tiene que crecer hasta 200 veces su tamaño, que pasa desde micras hasta 40 centímetros. Se hace como un pequeño globo alargado de 40 centímetros que debe de ir cubriendo los dos cuernos uterinos. Entonces, ¿esto para qué lo hace? Este crecimiento lo que tiene que hacerse es que el trofoblasto embrionario tenga contacto con la mayor cantidad de superficie del endometrio de la madre. ¿Por qué? Porque el embrioncito, cuando forma esto, cuando se hace una buena elongación, es que tuvo dos cuestiones importantes. Uno, esta vaca tuvo una buena cantidad de progesterona post-ovulación, por lo tanto, tuvo una buena cantidad de histotrofo que le permitió eclosionar bien y poderse elongar, y por lo tanto esta elongación le va a permitir, este desarrollo le va a permitir formar interferón tau. Al formar interferón tau va a llegar al endometrio y te va a tener impacto sobre dos cuestiones, a nivel de receptores oxitóxicos y a nivel de receptores de estrógenos a nivel endometrial. Entonces, por lo tanto, la oxitocina va a tener un bloqueo, ¿sí? Los estrógenos van a tener un bloqueo y en consiguiente, la prostaglandina propia que se libera a nivel del endometrio va a disminuir sus picos, sus pulsos y su frecuencia, y por lo tanto no se va a generar luteólisis. Esto es lo que pasa de manera normal, que la fisiopatología es algo que hace que esto no se dé, y por eso se pierdan los embriones. Perfecto, Doc. Gracias por esa aclaración. Con eso estamos claros de que reabsorciones embrionarias prácticamente no hay, sino son muertes embrionarias que no son visibles. No podemos verlas. Nos preguntan también, perdón, si hay vacas con IBR, ¿qué logras hacer con la vacunación en estos animales positivos? Ninguna vacuna sirve para curar a las vacas. Eso es un hecho. Un animal que es positivo, lo único que logramos vacunándola es asegurar tener el sistema inmunológico estimulado con una respuesta específica contra el antígeno, para en el momento en el cual la latencia viral se despegue un poco de lo basal, digamos, lo que empieza a producir más virus por alguna situación, estos virus se encuentren ya anticuerpos específicos circulantes, pueda ser neutralizados y tengamos menos impacto reproductivo. Igualmente, cuando hablamos de vacuna, por ejemplo, hablando de leptospira, ninguna vacuna que existe en el universo de ninguna marca te va a quitar el estatus de portadora renal, por ejemplo, ¿no? Lo único que hacemos es vacunar a la vaca para que tenga alta cantidad de inmunoglobulinas y que en el momento en el cual la leptospira salga del riñón y genere leptospiremia, pueda encontrarse con una buena cantidad de anticuerpos y sea neutralizado, ¿sí? Porque en este caso, sí, una vaca es
portadora renal, lo que requiere es tratamiento con antibióticos específicos para poder quitar ese estatus. Sabemos que en riñón es un búnker inmunológicamente hablando en el cual ninguna inmunoglobulina va a llegar ni la va a poder neutralizar. Es la forma en la cual se esquiva el sistema inmunológico por parte de la bacteria. Entonces, eso es lo que pasa. Perdón que me amplié con leptospira, pero era algo importante que comentar. No, perfecto, Doc, perfecto, muy claro. Nos sirve muy bien también aclarar el tema frente a leptospiras y entender que las vacunas nos ayudan a prevenir e ir saneando en el mediano o largo plazo nuestros establecimientos. También nos preguntan si es que existe alguna predisposición genética para neosporosis. Técnicamente debe de haber, yo nunca he leído algo así, por ejemplo, pero para DBV sí. Diarrea viral bovina, inclusive hace 3 semanas se lanzó un artículo muy interesante en donde crearon el primer becerro 100% inmune al genoma del virus, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una cuestión genética que está metida ahí. Seguramente en Neospora debe de haber algo también ahí que permita, pero sí, Neospora es un tema bastante importante y que yo los invito a las personas que nos hacen favor de escucharnos hoy es vacunemos contra lo que podemos, ¿sí? Porque hay cosas contra las que no podemos hasta hoy, ¿no? Quién sabe mañana qué pasará, pero hasta hoy no tenemos una protección adecuada y Neospora es una de ellas. Entonces, contra lo que sí podemos, vamos a echarle muchas ganas. Doc, mira, lo que a nosotros nos ha servido mucho es en estas fincas problemas o que tienen un desafío sanitario muy importante, es ir conociendo la epidemiología de la finca, ir conociendo la epidemiología del predio y lo que nosotros hemos encontrado es hasta un 70% de neosporosis en estos animales que hemos sangrado. Entonces, ese desafío frente a neospora sí es muy amplio, como tú lo mencionaste, no tenemos tratamiento ni vacuna específica o que genere una inmunidad adecuada, pero tenemos que comenzar a partir de algo, bioseguridad, vacunar, como tú mencionas, lo que más podamos vacunar o contra lo que podamos protegernos, siempre nos va a ayudar. Ese tema quería toparlo. Nosotros hemos encontrado pues prevalencias de hasta un 70% de neosporosis en predios aquí en Ecuador. Sí, era lo que yo comenté, que yo he hecho pruebas y 60 y tantos % de neospora. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hago con una vaca con neospora, no? O sea, ya la identifiqué. Sí, ¿Y ahora qué hago con ella? La realidad es que la cosa es muy clara, ¿eh? La única forma de deshacerte de la neospora es mandando al rastro a la vaca que lo porta. El tema es que imagínate tú que llegues a la finca y le digas al señor propietario que tiene que deshacerse del 70% de sus vacas de la noche a la mañana. ¿Qué crees que te va a decir, Miguel? ¿No? O sea, primero nos salimos manda el nosotros rastro por la primero. puerta de atrás, nos manda a fusilar antes de que mate él a sus vacas. Entonces, Sí, lo que claro. nosotros hacemos es tener identificadas a esas vacas, ¿sí? Ver cuáles van a poder seguir su lactancia, o sea, que terminen, ya si son vacas de muchos partos y ya son candidatas a irse, pues se irán con el tiempo, terminarán sus lactancias y se irán. Y vacas que son positivas, tratamos de inseminar con semen de carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque becerro que nazca o becerra que nazca sé que va a ser positivo, entonces en automático al inseminar con semen de carne, el ganadero se ve obligado, así es macho o hembra, mandarlos a la engorda. Entonces es la forma en la cual podemos ir trabajando poco a poco con las vacas que son positivas y tratar de ir con el paso de los años disminuyendo la proporción de animales positivos. Chévere, Doc. Gracias por esas acotaciones. Esa es la realidad. Nos preguntan, ¿qué sucede cuando se vacuna a las madres en el primer tercio de gestación? ¿El ternero al nacer tendría inmunidad? Y si es que se debe vacunar antes del empadre. En este caso no. No, porque el ternero en ese momento está digamos, la parte madurando, el timo y toda la respuesta inmunológica más básica. Sin embargo, al tener una vacuna que es una vacuna inactivada, pues no va a llegar a su tropismo, no va a llegar a donde debe de generar
la infección y no va a pasar absolutamente nada de esto como si fuera una infección de campo. Entonces, no va a pasar nada, la vamos a vacunar, la va a proteger durante lo que le reste de la preñez y la vaca esperemos que llegue a un feliz parto, ¿sí? Sí es importante en el último tercio de la gestación, por ejemplo, vacunar. ¿Por qué? Porque más que generarle inmunidad al becerro a esa vacuna, vamos a generar un calostro lleno de inmunoglobulinas que van a responder ante la enfermedad. Entonces, en el momento en el cual el becerro mame, vamos a tener la transmisión de inmunidad pasiva natural con un calostro rico en estos anticuerpos y pues evidentemente podemos esperar que ese becerro esté mejor protegido en un momento tan susceptible como cuando es neonato. Ok, Doc, mira, te comento, justo nosotros acabamos de complementar nuestro servicio en plan sanitario y ya tenemos disponibles a Bovizan B4J5 para Así es. generar esta inmunidad a la madre, mejorar la calidad del calostro y tener una mejor inmunidad pasiva en ese ternero. Entonces, es una alternativa que también les comentamos a nuestros clientes, que ya tenemos disponible también un plan sanitario completo, 100% para la parte reproductiva y obviamente en inmunidad para el tema de complejo respiratorio y digestivo en los terneritos. Así Eso, es. eso No, quería ustedes agregarlo ahí, a tienen, traerlo a tienen, colación. una, tienen una gran ventaja, ¿eh? Nosotros en México todavía estamos en el proceso de registrar la vacuna. Yo me muero por ya tenerla acá. Ustedes que la tengan, ocúpenla porque realmente eso es un seguro de vida para los terneros. Sí, ya contamos con herramientas completas para poder ayudar al ganadero. Así es. Chévere, Doc. Nos preguntan si se puede cambiar. Bueno, esto es un tema prácticamente que lo tendría que resolver yo. Es un tema de si se puede cambiar la vacuna inmunototal por Bovizan y cada qué tiempo. El tiempo pues va a depender mucho de la epidemiología, la enfermedad que esté circulando en el predio, qué desafíos se pueden tener en el predio. Inmunototal es una vacuna también reproductiva que se encuentra acá en el país, pero con Bovizan Total nosotros sí les podemos asegurar una buena generación de la inmunidad. Queremos generar una muy buena expectativa en la vacunación y sobre todo el tema de cadena frío y el servicio, ¿no? Es un tema que nosotros en calidad de productos y servicio técnico que damos a los ganaderos, pues sin duda. Y el tiempo que vamos a tener que aplicar la vacunación, el intervalo entre tiempos, pues, doctor, yo quisiera ahí que me ayudes o en qué podemos aportar. Nosotros estamos acá realizando planes sanitarios con vacuna reproductiva cada 6 meses, en unos predios cada 8 meses, en otros predios cada 10 meses, dependiendo la circulación de la enfermedad y dependiendo también cómo van presentándose esos indicadores reproductivos. Mm, Tasas de Pues pérdidas mira, gestacionales y mira, todo. Miguel, sí, justamente eso depende de cada establecimiento, ¿no? Lo que sí debemos de considerar es que la inmunidad que se obtiene al utilizar una bacterina específicamente de Leptospira es muy corta. Con nuestra vacuna y con todas las que existen en el mercado, ¿eh? O sea, es una cuestión de que la inmunidad es corta en tiempo. En una Entonces, bacterina. con la bacterina, con la de Leptospira, por ejemplo, específicamente con Leptospira es un tema, porque ninguna vacuna que exista en el universo te va a dar un año de protección, ninguna. Entonces, eso nosotros lo consideramos y, por ejemplo, en ganado lechero especializado, bajo las condiciones que te platicaba, que es freestall, que tenemos 20,000 vacas juntas y que tenemos alto porcentaje de animales infectados, llegamos a tener planes de vacunación de cada 3 meses con Bovizan Lepto 8, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos darle más. Está bien estudiado que 4 meses es lo que podemos esperar bueno de una inmunidad a Leptospira y de ahí pues empieza a disminuir ya la respuesta. ¿Qué sucede si vacunamos cada año? Pues entonces, pues no vamos a tener algo que se llama ventana de susceptibilidad inmunológica y y pues evidentemente el animal va a poder infectarse aunque esté vacunado y va a poder pasar todo lo que tiene que pasar con la enfermedad, ¿sí? Entonces sí considerar eso, considerar
pues qué tanto porcentaje de problemas hay, pero para mí lo ideal es vacunar cada 6 meses por lo menos, ¿sí? Entonces con eso estamos medianamente cubriendo y disminuyendo el impacto de la ventana de susceptibilidad inmunológica de la que habla. Perfecto, Doc. Y en casos, por ejemplo, yo he visto en campo que hemos mandado a hacer análisis para leptospira y nos salen titulaciones de 1 en 400, 1 en 800, 1 en 1600. En esos casos, ¿qué estrategia podríamos utilizar? Bueno, eso hay que aprender a leer serologías. Definitivamente creo que a veces nada más nos vamos con, hay 1 en 400, ya es positivo. Espérate, ¿vacunaste hace 2 o 3 semanas? ¿Cómo estás seguro que no son Claro. anticuerpos vacunales? ¿No? ¿Vacunaste hace 8 meses? Entonces puedo sospechar que es un tema de campo, ¿no? Evidentemente siempre dicen, de 1 en 50 en arriba, en adelante, es positiva, pero hay que tomarlo con cierta cautela, hay que analizar todo lo que esté pasando, ¿sí? ¿Cuándo se vacunó? ¿Cuándo no se vacunó? ¿Cuáles fueron los animales que salieron positivos? ¿En cuánto? Porque si ves un 1 en 3200, evidentemente es un animal que trae la leptospiremia, pero a todo lo que da, ¿no? Entonces, pues evidentemente es un animal infectado de campo. Entonces, yo creo que lo importante ahí es que yo qué haría con esos animales, pues tratarlos después como animales que son portadores renales, ¿sí? Ya entra, y si veo que son mucho el caso o mucha la proporción de animales que son positivos así, pues ya tener que dar tratamiento de ato. Perfecto, Doc. Nos preguntan qué tipo de inmunidad puede generar Bovizan total, humoral o celular. Es inmunidad humoral. Perfecto, Doc. También nos preguntan si es que es necesario realizar lavados prepuciales en los toros para Campylobacter y con qué frecuencia o qué principios o qué productos se podría utilizar. Sí, para Campylobacter se utilizan lavados, se utilizan antibióticos ahí locales, y también se utilizan antibióticos parenterales, y se pueden llegar a hacer hasta 5 o 7 tratamientos, dependiendo qué tanto vaya saliendo el positivo del toro. Pero Gracias, Doc. contra tricomoniasis está bien difícil, ¿eh? Tampoco tenemos mucho que hacer. Si nos damos cuenta, los problemas realmente que nos están generando son los parasitarios, ¿eh? Los parasitarios no tenemos una vacuna adecuada ni para neospora, ni para tricomona, ni para, inclusive para la misma garrapata. Existen vacunas, pero la respuesta no es así muy interesante. Entonces el tema de parásitos es una cuestión de dolor de cabeza. Es la verdad, es la realidad. Bueno, ya hemos hablado de este tema de cómo ajustar el plan sanitario, con qué frecuencia aplicar las vacunas. Nos mencionan que algunos recomiendan revacunar cada año o sería mejor acortar estos periodos entre vacunas. Yo pensaría que, pues bueno, es conocer la epidemiología de la zona y saber qué es lo que me está afectando. No sé qué opines, Doug, al respecto. Sí, definitivamente yo creo que ahí siempre conocer, y va a haber los casos, va a haber las fincas en las que no haya la enfermedad, que todo lo que muestres es negativo. Y ahí la siguiente pregunta que se hace es, ¿entonces no vacuno porque no existe la enfermedad o qué? La realidad es que en esas fincas que son negativos, para mi punto de vista, son los que más deben de vacunar. ¿Por qué? Porque justamente al ser negativos, nada nos exime de que en algún momento caiga la enfermedad y cause un problema bastante importante. Entonces aquí debemos, porque acá en México es una cuestión muy, muy común que nos dicen en el campo, pues es que aquí no existe la enfermedad. Bueno, no se han hecho estudios, y si se hacen estudios y no lo tienes, pues bien, qué bueno, dale gracias a quien tú quieras y vacuna. Entonces ya les digo, en el COVID nos vacunaron porque ya estábamos infectados
o nos vacunaron para que cuando nos infectáramos no nos fuera tan mal. Ah, bueno, pues entonces es igual en las vacas. Claro, de igual manera. Y el tema aquí es asesorar y ser conscientes también con nuestros ganaderos. Muchas de las veces el ganadero toma el tema de vacunaciones como que lo hago porque tengo que hacerlo, pero en base a un costo. Y yo he visto fincas que mantienen un costo en el plan sanitario de 0,5 a un 0,8% del costo de producción, que realmente no es que impacta muchísimo el costo de producción. Y si realizamos un buen plan sanitario, pues vamos a tener buenos resultados. 14 terneros más, como en el ejemplo que nos pusiste por cada 100 hembras o por cada 100 vientres que podemos tener disponibles en la finca. Así es. Entonces, creo que no tiene un impacto económico muy fuerte el tener un plan sanitario bien estructurado. Sale más Nos caro un preguntan, aborto sí, que claro, vacunar a 100 vientres. sí, claro. También nos preguntan, y es muy buena la pregunta también, si es que la dosis es por lo general 5 ml, sin importar el peso del animal. Creo que hay que entender lo que es una carga antigénica justo Sí, para que el animal genere una cantidad de anticuerpos necesaria. No sé cuál es tu criterio, Doc. eso es bien importante. La realidad es que justamente está hecho para que la carga antigénica pueda desarrollar o pueda generarse una respuesta inmunológica adecuada, independientemente del peso. Lo que sí tengo que comentar es que en el caso de toros, en el caso de sementales, la recomendación siempre será doble dosis, o sea, doble volumen del volumen normal. A todos los animales se le pone 5, al toro se le pone 10. ¿Cuál es la razón? Porque le estamos poniendo doble carga antigénica para todo, pero lo que más nos importa es la cuestión del Campylobacter. Quiere decir, porque fíjense, había literatura antigua que se atrevían a decir que la vacuna tenía la capacidad de curar a los toros de Campylobacter. La realidad es que yo no me atrevería a decir eso, pero lo que sí es súper importante es que entre más carga antigénica de Campylobacter tengamos, mayor inmunidad local habrá. Y voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero si había 100 bacterias, las voy a disminuir a 20. Y entonces la capacidad infectante de ese toro también disminuye muchísimo. Perfecto, Doc. Doc, nos mencionan, excelente charla como siempre, estimado Luis Armando. Saludos desde Ecuador, Santiago López. Muchas gracias. Un saludo también a Santiago, amigazo. Un colega nos preguntan, ¿cómo diferenciamos IBR y ureoplasma y cuál es la prevalencia en campo? Ah, súper importante, ¿eh? Qué bueno que lo dijo. Esas pustulillas, esa vulvovaginitis pustular de la que hablé, se acuerdan que les dije que no era patognomónica, porque hay otras enfermedades que pueden generar eso. Ureaplasma es una de ellas. Entonces, IBR y ureaplasma generan este tipo de ampollitas de vulvovaginitis pustular. Entonces, solamente con análisis, con estudios, con hisopados, aislamiento e identificación para poder determinar si es una cuestión de la bacteria o si es una cuestión pues viral, evidentemente con serología. Perfecto, Doc. Eso es un tema muy importante porque he leído algunos artículos de uroplasma y de micoplasma también que generan una alta pérdida gestacional temprana. Así es. También nos mencionan, claro, sí, acá en la zona de Ecuador también tenemos en la costa en invierno estrés calórico. Obviamente sí tenemos también esos desafíos, Doc. No es que estamos tan cubiertos del estrés calórico, sí nos afecta y sí nos perjudica en la parte reproductiva. Sí, por supuesto. No, pues eso no nos lo quitamos en ningún lado, ¿eh? Sí. Mencionan, la muerte embrionaria no solamente se produce por enfermedad que causa procesos inflamatorios, o foritis y secreción de prostaglandinas. Puede también causar efecto negativo en la supervivencia embrionaria, la excesiva secreción de histamina.
Bueno, seguramente sí habrá algo ahí porque la histamina es una respuesta también. Entonces, nunca he leído nada de que tenga que ver con histamina y evaluar justamente este tema con la pérdida embrionaria, ¿no? Entonces, no sé cuánto será lo que pueda llegar a afectar. Ya. Sí, me imagino que también está relacionado o está mencionando a los problemas alérgicos que pueden llegarse a Sí, encontrar. sí. Alergias o intoxicaciones, pues sin duda van a afectar también el estado de gestación. Desde Así es. Colombia nos escriben, y nos dicen que cada 3 meses recomiendan ustedes para vacunar. 4 aplicaciones que serían al año. Nosotros en Colombia aplicamos la vacunación en enero y a los 45 días revacunamos. Luego en junio y revacunamos a los 45 días. Ese es un esquema sanitario que están utilizándolo en Colombia. Sí, seguramente tiene mucho impacto y ellos han evaluado cuál es la presencia de la enfermedad, cuál es el porcentaje, la prevalencia y evidentemente la cantidad de problemas que tenían y que ahora tienen menos con este tipo de vacunas, ¿no? Con este tipo de vacunaciones. Nada más, pues sí, considerar cómo o por qué toman estas decisiones, ¿no? Siempre es importante. Gracias, Doc. Doc, no sé si tienes algún esquema, nos preguntan si es que hay algún esquema de vacunación entre Bovizan Total Seleño y Bovizan B4J5. Bueno, la realidad es que el esquema por lo general, por ejemplo, yo en ganado lechero, pongo Bovizan a la confirmación de la gestación, por ejemplo, ¿no? Se hacen protocolos individuales a lo largo del año por momentos, no por fechas. Entonces, lo hacemos así. En ganado de carne, en ganado de agostadero, de trópico, lo que hago es previo a la época de lluvias, dependiendo de la región, se pone Bovizan total, se revacuna a los 21 días si es la primo vacunación o al mes, dependiendo, se pueden ser entre 3 a 4 semanas y después de ahí prácticamente cada 6 meses lo repetimos. ¿Qué sucede en lugares con que tenemos alto porcentaje de leptospira? Entonces lo que hacemos, aunque sean animales de pastoreo, es que se pone Bovizan total, a los 4 meses se repite con Bovizan lepto 8, a los 4 meses se repite con Bovizan total y así nos vamos alternando uno y uno cada 4 meses. Pero depende mucho de en dónde estamos trabajando y cuál es el porcentaje de problemas, ¿no? Creo que aquí el tema es bien importante de saber qué es lo que tenemos y saber cuánto está afectando. No quiero decir que esto sea un parteaguas para vacunar o no. Creo que todos debemos de vacunar, tengamos o no tengamos la enfermedad. El tema es que esto nos va a ayudar a tomar las decisiones de en qué momento y cada cuánto va a ser lo mejor para poder vacunar. Ok, Doc. En este caso, pues a la señora Ana María, pues si nos podemos poner en contacto en el chat al final de la charla del simposio, le voy a dejar mi número de contacto y podemos tomar contacto para armar un plan sanitario específico para la zona, de Así es. acuerdo a la problemática de su finca y poder tener un plan sanitario O que si me camine muy invitan a bien en su ganado. Ecuador, pues vamos y se lo hacemos ahí Encantado, personalmente. encantado, doctor. Eso está en sus manos, eso depende de usted, acá siempre bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor, por compartir sus conocimientos. Saludos, Hugo Poma, desde Santo Domingo, Ecuador. Saludos, Hugo. Muchas gracias. Doc, no tenemos más inquietudes de la gente. Lo único que quería yo preguntarte, y con tu experiencia, con los años que llevas haciendo reproducción, ¿qué expectativas nosotros buscamos en un plan sanitario? Híjole, ahora sí que me acabas de dar la pregunta del millón. Ahí te va por qué, Miguel. Porque yo siempre he dicho que la vacunación es un hecho y la inmunización es una Ajá, expectativa. ¿Sí? así es. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, de muchas cosas.
desde la calidad del biológico que estoy ocupando, desde el manejo que le dé al mismo, desde ser higiénico en la aplicación, desde que es una aguja por animal y no 15 animales por aguja hasta que la aguja se achate y tengamos que cambiarla, desde que es en jeringas limpias específicamente para la vacuna, y desde que estemos vacunando animales competentes inmunológicamente hablando. ¿Qué puedo esperar? Según Ian Tizard, que es el padre de la inmunología veterinaria, nos dice que la respuesta vacunal es una campana de Gauss, es una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los animales, si hago las cosas bien, si manejé la vacuna bien, si es vacuna, si es Bovizan Total, que es vacuna 100% probada con la calidad adecuada, y no decimos aquí en México, no es una vacuna patito que hacen en una bañera de una finca y la envasan ahí con un cucharón. Si es una vacuna adecuada, yo lo que puedo esperar es que el 90% de las vacas respondan bien. 5% de las vacas van a responder excesivamente bien. Y siempre va a haber 5% de la población que no va a responder, aunque haya hecho todo bien, aunque haya puesto la mejor vacuna, por cuestiones que se le llaman de respuesta meramente idiosincrática. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo espero es que el 95% de los animales queden protegidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo la vacuna, puede pasar que si estamos hablando de clostridios, por ejemplo, ¿sí? Puede pasar que si yo vacune al 100% del ganado, todavía 3 o 4 se mueran de clostridios. ¿Por qué? Porque no respondieron bien por cuestión propia del individuo, no mía ni de la vacuna. Entonces, eso es lo que podemos decir, y esto creo que ya la gente lo entiende un poco mejor, porque vuelvo a al mismo ejemplo del COVID. ¿Nos vacunaban para que no nos contagiáramos? No, nos vacunaban para que no nos muriéramos, para que nos diera un tema muy, muy leve. Entonces, es lo mismo en medicina veterinaria, pero siempre hay que a un vacunado se moría la gente. Y entonces siempre hay de que a un vacunada la vaca se va a morir del problema contra la que lo estoy vacunando, que tiene probabilidades. Entonces, eso es lo que yo esperaría, 95% de una respuesta adecuada. Chévere, Doc. Y otro tema que queda muy a la mano, pues acabamos de hablar uno de los tantos temas que son multifactoriales en la parte reproductiva, sea en ciclicidad o sea en la pérdida gestacional. Pero, por ejemplo, yo sí invito a hacer conciencia también de cómo estamos manejando las fincas, qué carga animal estamos manejando, si es que es la ideal, la adecuada, porque esto también va a depender, creo yo, no creo, estoy seguro que esto depende mucho de también la eficacia de la vacunación o la expectativa que buscamos en la vacunación de estos animales. Entonces, animales que están con baja condición corporal, vamos a ver, y no tienen el pastizal adecuado o no tienen la suficiente oferta forrajera para el mantenimiento de los animales y comienzan a perder peso. Y sobre eso queremos tener expectativas muy altas de la vacunación, y posterior a la vacunación tenemos problemas reproductivos, muertes embrionarias tempranas o una baja ciclicidad. Obviamente esto no va a estar mediado o no puede ser estrictamente medible frente a una vacunación o a una vacuna. Claro, el estatus nutricional de los animales va a delimitar mucho, va a tener mucho que ver con la respuesta inmunológica. Recordemos que el sistema inmunológico es de lo que más energía gasta para poder generar respuesta. Entonces, si el animal no tiene la energía adecuada, si el animal nutricionalmente está mermado, pues la respuesta no va a ser la adecuada. Exactamente a eso quería llegar, Doc. El tema del desgaste energético o el requerimiento energético para generar una buena inmunidad es muy importante. Entonces, no desafiemos tantos a nuestros animales en la parte nutricional y vamos a tener menos desafíos también sanitarios y reproductivos en la finca. Y la última pregunta es que si al vacunar se encapsula
la vaca no queda inmunizada. Bueno, esto es una cuestión importante. Debemos de entender que todas las vacunas traen un adyuvante, que la función del adyuvante es generar inflamación. La inflamación es deseable en un proceso vacunal para poder tener mucho mejor la llegada de células presentadoras de antígeno, por ejemplo, y generar toda la respuesta inmunológica que sigue, ¿no? Toda la cascada. Generalmente, con estas vacunas, se va a hacer un pequeño encapsulamiento que tardando 7, 8 días desaparece. Es normal. No quiere decir que se haya quedado ahí. El tema de lo que yo he visto en México, por ejemplo, es que cuando la gente no cambia las jeringas, no cambia las agujas, pican 15 animales con una aguja, ya se convierten en abscesos, ¿sí? Abscesos sépticos, y que después los abren, porque también me ha tocado, los abren para desbridar, y chin, después el absceso que estaba aquí en el cuello, les llega un edema hasta la ubre, por ejemplo, y las vacas acaban muriendo, pero de clostridiasis, ¿no? De edema maligno, mal de paleta o carbón, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es un tema mucho más de malos manejos, malas prácticas durante la vacunación, que eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Pero siempre la inflamación es deseable en un proceso vacunal. Gracias, Doc. Bueno, Doc, pues yo estoy seguro de que toda la audiencia quiere compartir contigo. Un fuerte aplauso por tus conocimientos. Yo te los hago llegar de parte de Muchas todos gracias. los que hacemos Ganadería del Ecuador. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos, tus experiencias y experticias de campo con nosotros. Será un honor pues tenerte acá en Ecuador presente y poder aprender más del día al día de la ganadería de México y poder ir implementando ciertas cosas. Yo sí reconozco mucho, doctor, por tu apoyo, por tu ayuda y por tu formación y poder compartir todos estos temas de ganadería. Doc, te agradezco a todos las personas que se encuentran en esta sala virtual de parte de INVAP, de parte de Laboratorios Virbac. Gracias por compartir con nosotros estas salas de conocimientos, poder presentarles soluciones, herramientas como Bovisan Total Seleño, Bovisan Lepto 8, Clostrizan P, Bovisan B4J5, que son nuestras herramientas sanitarias, y sin duda pues herramientas también en la parte nutricional, farmacológica, en antibiótico-terapia, en todo lo que podamos compartirlos. Sin más, pues yo les vuelvo a recalcar, el día de mañana tenemos la última ponencia con el doctor Diego Hernández. Desde México nos acompaña en la parte de calidad de leche, cómo podemos sanear este gran problema que también tenemos frente a la mastitis y que es un problema también recurrente en la parte reproductiva. El día de mañana estaremos con la última ponencia, con la última charla a las 5 de la tarde de igual manera. No se olviden de ingresar y de poder compartir más conocimientos con nosotros. Sin más, pues yo me despido, les envío un fuerte abrazo a todos y doctor Luis Armando, un fuerte abrazo desde Ecuador para usted. Muchas gracias, igualmente, un fuerte abrazo a todos. Y yo creo que mañana ahí estaré muy cerca de ustedes otra vez porque voy a estar trabajando con Diego, vamos a estar haciendo algunos temas, entonces ahí voy a estar cerca también, mañana Excelente. echando porras. Chévere, Doc, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.